Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a todos los que están presentes esta noche en este estudio bíblico, que esta serie que hemos llamado El Discípulo del Amor, basada en la primera carta de Juan. Bienvenidos, bendigo a todos los que están aquí presentes a través de la plataforma Zoom y a todos los que nos ven a través del internet, sea que me estén viendo o que nos estén viendo, mejor dicho, a través de YouTube, de Facebook. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Carlos Aparceo, para los que no me conocen. Por allí también está mi esposa Ana. Saluda, Ana, que te conozcan. Y vamos a entrar en materia en este estudio de primera de Juan. Vamos a compartir pantalla. Dice la primera pregunta que pusimos: prepara una lista de todo lo que aprendes de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, comparando primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 7, y Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14. Yo quisiera que analicemos en este momento todo lo que aprendemos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 7, dice, sí. Ok, voy a leer. Sí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Evangelio de Juan, del 1 al 14, y primera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 7. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Ahora sí. Sí, muy bien. Bueno, gracias. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí dice Juan, primera de Juan, que habla tocante al verbo de vida, y lo voy a poner aquí en amarillo porque habla aquí del verbo, y aquí habla diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, el verbo, ¿verdad? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Aquí está hablando del verbo, y aquí está hablando del verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora está hablando de Juan el Bautista. Me voy al versículo 9. Al versículo 8. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que me entiendan lo siguiente. Bueno, eso lo hablamos la semana pasada, pero como hay algunas personas que la semana pasada no estaban, vamos a repasar esto. Aquí habla Juan del verbo, y aquí habla del verbo. Aquí dice que el verbo era desde el principio, que ellos lo oyeron, que ellos lo vieron con sus ojos, que lo contemplaron, que lo palparon con sus manos, el verbo de vida. Y dice que la vida fue manifestada. Y dice
que Dios es luz. Y aquí dice en Juan 1:14, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él, óigame esto, en él estaba la vida. ¿Me están entendiendo esto? En él estaba la vida y la vida era la luz. Pareciera un juego de palabras. La vida era la luz de los hombres, pero no es un juego de palabras. Entonces, cuando Juan habla ahí del verbo de vida, cuando Juan habla del verbo, perdón, ¿de quién está hablando? Porque dice que era desde el principio. Aquí dice. Y dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Que el verbo era en el principio con Dios. Y luego dice, un poquito más abajo, versículo 14, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿de quién está hablando Juan? De Jesús. De Jesucristo. De Jesucristo. Está hablando de Jesús, lo que dijeron de Jesús. ¿Por qué creen que Juan está hablando de Jesús? ¿Por qué creen? ¿Qué les hace pensar? O sea, ¿qué evidencia podemos encontrar de que Juan está hablando de Jesús? Porque le llama Buenas verbo de noches, vida. porque dice que el verbo se hizo carne. Porque dice que el verbo se hizo carne. Y entonces, ¿cómo es eso de que era verbo y que se hizo carne? ¿Qué significa eso? Que tenemos aquí 2 o 3 personas que no estaban la semana pasada y creo que hay 2 personas aquí que por primera vez están en un estudio bíblico como este. Así que para ellos, aquí dice Gabriel Canesa que el verbo es logos, excelente. Esa es la palabra en griego. Entonces, para algunas personas, lo que estamos hablando aquí hoy no es algo, no son términos familiares. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a ellos cuando decimos que el verbo se refiere a Jesús? A ver, ¿quién quiere opinar? Sí, Marcela. ¿Estaba levantando la mano, Marcela? No. Dice el verbo de vida, ¿no? Y después dice, la vida fue manifestada y Dios es luz, ¿sí? Entonces, el verbo, dice, como alguien dijo recién, fue hecho carne. Y después dice, la vida fue manifestada. Entonces sabemos que cuando dice desde el principio, el verbo fue desde el principio, el verbo de vida, sabemos que está hablando de Jesús, ¿no? Que se fue manifestado en la carne. Muy bien. El verbo. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Ok. Hay evidencia en primera de Juan 3 donde dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nosotros Excelente. comunión con el Padre. O sea, él Excelente. está narrando a Jesús. Excelente lo que está diciendo Ana, porque seguramente muchos de ustedes saben que cuando sucede el fenómeno o el milagro de la transfiguración de Cristo, que cuando estaba orando y dice que ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan es el que está escribiendo esta carta y dice que ellos estaban ahí como testigos, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo y que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. También en el Jordán, cuando Jesús fue bautizado,
dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó la voz del Padre que dijo también, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, está diciendo Juan, o sea, a mí no me lo contó nadie, yo lo vi con mis propios ojos y yo sé que, y lo sabe por revelación, que él es el que siempre fue, y esto es ¿cómo se diría? Un fact, ¿cómo se diría eso? Un hecho extremadamente importante en la primera carta de Juan. O sea, esta es una de las cosas en que Juan está haciendo más énfasis en que sepamos. O sea, Juan está reafirmando y siendo testigo de que Jesús no es simplemente Jesús hombre, sino que Jesús es el Hijo de Dios que siempre fue. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo fue desde el principio y vino el mundo. Dice, vamos a leerlo aquí de nuevo en el verso 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Pastor, un comentario. Sí. Cuando vemos la palabra que dice el verbo, y muy Sí. bien hizo Gabriel la acotación del logos. La palabra inicialmente, cuando vemos desde Génesis y vemos la creación y nos damos cuenta de cómo Dios ordena las cosas en el orden divino, entendemos que la manifestación de Dios, ¿por qué acción fue dada? No fue dada porque Dios lo pensó, no fue dada porque Dios lo manifestó, lo planificó, sino porque Dios dio la palabra. ¿Sí? Amén. Entonces entendemos desde el principio que la palabra es manifestada por la directa acción de Dios. Cuando él dijo que él no dijo, bueno, vamos a planificar, bueno, vamos a hacer, él dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Entonces, eso fue la manifestación de la palabra, que en el Antiguo Testamento es considerada la palabra hebrea dabar, que es manifestación directa de mandato divino. Cuando viene la manifestación, gracias Gabriel por el comentario, la palabra en el Evangelio de Juan deja de ser dabar para no ser la manifestación, sino para ser el logos. ¿Y qué es el logos? La representación, la imagen directa de la palabra. Y esa palabra tenía que ser manifestada a los hombres, y por eso cuando seguimos leyendo el Evangelio de Juan, nos va diciendo que vino uno que dio testimonio, que fue Juan, el primo de Jesús, y dice que él no era la luz, que la luz, que él venía a dar testimonio de la luz. ¿Por qué? Porque la palabra ya era manifiesta en la presencia del logos. O sea, estábamos viendo la imagen y semejanza de la palabra en la persona de Jesús y luego en la figura de Cristo resucitado. Amén, así es. Muchas gracias, Pastor Miguel. Entonces, en base a todo esto, yo quisiera que ustedes me dijeran qué hemos aprendido en estos pasajes sobre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A ver, ¿quién me da unos cuantos puntos que hayamos aprendido aquí sobre esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien que no haya hablado, tal vez? ¿Puedo yo o no? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, yo veo que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no que hay las ninguna tinieblas en él. Sí, sigue hablando. Ok, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno mismo. Y que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ok. ¿Alguien más quiere agregar algo a esto? Sí, yo quisiera agregar algo, hermano. Sí. Yo lo que encontré es Cristo es el verbo de vida. La vida eterna fue manifestada en Jesucristo, con Jesucristo. Y Dios es luz y no hay tinieblas en él. Asimismo, el verbo y Dios, Jesús y Dios, son uno solo, también el Espíritu Santo. Y la luz vino a este mundo
el cual es Jesucristo. Y vimos la gloria del unigénito del Padre también reflejada en Jesucristo. ¿Me la puedes repetir? Porque hubo dos que me salté, Elvia, por favor. Hoy. Bueno, lo que yo descubrí fue Cristo es el verbo de vida. Correcto, La vida eterna fue manifestada con Jesucristo. correcto. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz y no hay tinieblas en él. El verbo fue hecho carne, como dijo Rosario anteriormente. La luz vino a este mundo, el cual es Jesucristo. Y vimos la gloria del unigénito del Padre. Excelente. Muy bien. Las felicito. Ok. Pudiéramos mencionar más puntos, pero vamos a avanzar para poder responder las otras preguntas, ¿verdad? ¿Cómo llama Juan a Jesús en estos pasajes? El verbo. Verbo de vida. Bueno, verbo. El verbo de vida. Jesucristo. Jesucristo también. Jesucristo. ¿Cómo El más lo Cordero llama? de No, pero en estos versículos. El justo. Luz de los hombres. El unigénito de Dios. El unigénito de Dios. unigénito. El unigénito de Dios. ¿Quién más me dijo algo? Luz de los hombres. Ok, ¿algo más? Sí, tenemos como intercesor, pero ya en el capítulo 2. No, estoy hablando de estos versículos. Óiganme esta que nadie me la dijo. Dice, Abogado. pero Sí, eso vamos a ver. ya va para el otro capítulo. Sí, yo creo que eso está en otro capítulo. Está hablando el Evangelio de Juan solamente, pastor. Correcto, pero Sí, aquí todavía estamos no dice. analizando la primera carta de Juan. Ok, correcto. No, sí dice en otra parte abogado, pero no en estos versículos en particular. Correcto. Ok, dice que una cosa importantísima, que todas las cosas por él fueron hechas y para él fueron hechas, ¿verdad? Porque dice, vamos a decir esta primero, en él estaba la vida. En él estaba la vida. Fíjense ustedes ahí que ahí no dice que Jesús es la vida, dice que en él estaba la vida, o en Jesús, o en el verbo. Ya, y después les voy a explicar por qué les estoy haciendo esta observación. En él estaba la vida. No dice que él era la vida, sino que en él estaba la vida. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí dice eso, ¿verdad? Que en él estaba la vida. Y dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces todas las cosas por él fueron hechas. En otro pasaje dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él. Ok, ahora dijimos que Juan le llama a Jesús el verbo de vida, o en Jesucristo, el unigénito de Dios, luz de los hombres, y a este iba a ir aquí, todas las cosas por él fueron hechas, este iba aquí arriba. Todas las cosas por él fueron hechas. Ok, ahora, ¿quiénes tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios? Saben, yo quisiera pedirle, si yo no los estoy molestando mucho, perdonen un segundo, ya me responden. Sí, yo quisiera pedirles que por favor, si no los molesto, que abran las cámaras, porque me gustaría verle las caras a todos. Y creo que es una manera aquí que compartimos un tiempo, ¿verdad? El virus no se pega por aquí, gracias a Dios. Y me gustaría mucho que nos pudiéramos ver las caras. Entonces, ¿quiénes tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios? A los que le recibieron. ¿Qué dice el pasaje? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. En Juan 1:12. Ok. Más a todos los que le Dice, recibieron. 12:13. excelente. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que dice, no son engendrados, no estamos hablando que son hijos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, ¿quiénes pueden ser llamados hijos de Dios? Todos los que le reciben, los que creen Todos en los que su le nombre, reciben. y a los que creen en su nombre. Como les dije, aquí hay algunas personas que se están iniciando en esto de los estudios bíblicos Ok. y me gustaría que quedara esto bien claro, ¿verdad? De por qué hay una diferencia tan grande. A los que creen que vino... ¿Sí? Te oigo. Es que le iba entonces a decir con palabras como más sencillas entonces, o sea, como a todo aquel que reconoce que Jesucristo vino hecho carne, que murió por nosotros, que resucitó, bueno, a los que creen realmente que Él vino hecho carne, o sea, que fue hecho carne y que le han recibido como su Salvador. No sé. Luego no todas las personas son hijos de Dios. A los que creen que Jesucristo es Dios y los reciben. No todos. No todos son hijos de Dios. Todos somos eso, criaturas. Gabriel. Gracias, Todos somos criaturas, todos somos creados, pero no todos somos hijos de Dios. Lo que le recibimos en nuestro corazón y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, somos llamados hijos de Dios, herederos y coherederos para con Él. Excelente. Gracias, Xiomara. ¿Querías aportar algo, Gabriel? Germán. Germán. Sí, señor. Aquí dice que si decimos que tenemos comunión con Él. Sí. Entonces los que tenemos comunión con Él somos hijos de Dios. Vamos a verlo. Vamos a verlo mejor para... Hermano, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Correcto. Entonces, no es que toda persona que diga que yo creo en Dios es llamado hijo de Dios. Y yo hago énfasis porque no soy yo, no es Carlos Aparcedo quien lo está diciendo. Aquí dice que a los que se le da la potestad de ser llamados hijos de Dios, es a los que, porque fíjense que no es solamente creer, porque dice en el libro de Santiago, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen, pero dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué significa su nombre? Que Él es el Mesías, el ungido, el prometido de Dios, el que había sido prometido desde antes de la creación del mundo. A los que lo creyeron y lo recibieron, les dio la potestad, eso significa el privilegio de ser llamado un hijo de Dios. Es decir, no todos somos hijos de Dios, solamente los que lo reciben, primeramente lo cree, porque dice Romanos 10:9-10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú crees en tu corazón que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay una gran diferencia. Y digo esto porque ahora, así como veíamos en la época de cuando Juan escribe esta carta, que se predican una cantidad de doctrinas, las cuales Juan está refutando aquí de una manera muy ferviente, también hoy en día hay muchas doctrinas, como que por ejemplo se dice que no, que todas las religiones son iguales. Bueno, pues como yo les dije, yo soy respetuoso, yo no me voy a poner a estar señalando a nadie ni peleando con nadie, pero yo no me puedo callar esta verdad, porque aquí dice que no todos son hijos de Dios, sino solamente los que creen los que creen en el nombre de Jesús como hijo de Dios y los que lo reciben en su corazón. Entonces vamos a continuar.
Pastor, disculpe. Sí. Dígame. En Mateo también habla, en Mateo 7:21, habla también que dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de él, ¿verdad? Entonces, también son muchas cosas y muchas características los que nos hace énfasis de cómo somos o cómo podemos llegar a ser hijos verdaderos de Dios. Excelente observación y muchas gracias, Xiomara. Justamente Juan, en esta misma epístola, él desarrolla el tema de que si tú eres hijo de Dios, tú tienes que, o sea, estás supuesto a tener un comportamiento como un hijo de Dios. Yo no sé si ustedes vieron que yo les puse una observación al final de lo que sería la sesión de la próxima semana, y lo voy a estar diciendo y lo voy a estar parafraseando de diferentes maneras, que para ser llamado un hijo de Dios no solamente basta serlo. Se lo voy a decir esto de varias maneras en el transcurso de estas próximas semanas. No solamente basta serlo, también hay que, ¿quién lo leyó? Nadie Parecerlo. Parecerlo. No es solo serlo, hay que parecerlo. Porque dice Juan que si tú dices que tú tienes a Cristo en tu corazón y tú no amas a tu hermano, dice, cuidado, tú no estás bien. Y dice también otras cosas con respecto al pecado. Y Juan no te está diciendo que no vamos a pecar. Él dice, sí, vamos a pecar, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero también dice que nosotros tenemos que andar en comunión con el Señor. Entonces eso va muy consono con lo que está diciendo Xiomara. Primera de Juan capítulo 2, 24 al 29. ¿Cuál es la promesa que tenemos de Dios? En el versículo 11 dice que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Cuando dice vino a lo suyo, es que venía con un propósito. Y después dice, los que son hijos de Dios son los que lo recibieron. O sea, los que entendieron el propósito y aceptaron el propósito de la venida de Jesús y lo consideran como, o lo consideramos como nuestro Salvador, entramos dentro de esa categoría de hijos de Dios. Amén, así es. Pero entiendo que tú lo que quieres preguntar es qué quiere decir eso con que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa es tu pregunta. Es más una deducción que dice vino a los suyos. Esto quiere decir que vino porque tenía un propósito. Y dice, no se está refiriendo específicamente a eso. Pero los que le recibieron, o sea, los que creyeron en su propósito, sí son hijos de Dios. Los que creen en su nombre y los que lo recibieron, pero cuando dice que a lo suyo vino, se está refiriendo a su pueblo, Israel, porque Jesús es judío, obviamente, ¿verdad? Es de la tribu de Judá. A ver, ¿quién quiere explicarle eso a Patricia? Sí, lo que pasa es que dice, no dice a los suyos vino, sino a lo suyo. Sí, tienes razón. A cumplir un propósito. Sí, no, tienes razón en lo que tú dices, pero sí se está refiriendo a que vino a su pueblo y su pueblo lo desechó. Sí, a eso específicamente se está refiriendo el pasaje. Jesucristo ¿Perdón? Jesucristo venía a cumplir la misión para su pueblo, la promesa a su pueblo. Y su pueblo lo desechó y por ende nos recibió a nosotros, que somos los gentiles. Sí, tienes razón parcialmente, porque no podemos asumir de que porque su pueblo lo desechó, entonces nosotros tuvimos la oportunidad de recibir la herencia de Abraham, la promesa de Abraham, de lo cual hemos hablado otras veces en mi grupo de estudio bíblico, que nos reunimos todos los miércoles desde hace 2 años, que dice que Dios le promete a Abraham que en su semilla, en su simiente, se está refiriendo a Jesús,
van a ser bendecidas, escúchame bien, todas las naciones de la tierra. Dios no le prometió a Abraham que en su semilla iba a ser bendecida toda su descendencia, que es Israel. Dios le prometió a Abraham que en su semilla, o sea, Jesús, iba a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Es decir, que aunque su pueblo, aunque lo suyo, no lo hubiesen rechazado, igual hubiésemos tenido nosotros, recibiendo a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, la oportunidad de recibir el regalo de la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero ciertamente su pueblo lo desechó, lo llevaron a la cruz, y todavía el día de hoy, con algunas excepciones, el pueblo judío no tiene a Jesús como el Mesías prometido, sino que todavía lo están esperando. ¿Sí me dejo entender? Porque para ellos el Mesías no ha venido. Para ellos Jesús fue un profeta y fue un hombre bueno, pero no el Mesías. Todavía lo están esperando. Entonces, vamos a responder estas preguntas y nos vamos a ir al final porque si no, no nos va a dar tiempo, y la última es importantísima. ¿Cuál es la promesa que tenemos de Dios? Primera de Juan capítulo 2, 24 al 29. Alguien que lo haya leído. La vida eterna. La promesa que tenemos de Dios, y reitero que Juan hace un énfasis tremendo en esto. Dice muchas veces que la promesa de Dios es la vida eterna, y te repito que todo esto que Juan afirma es porque él está rebatiendo una cantidad de doctrinas falsas que se están enseñando en la época, y lo cual está él de una manera más que apasionada, de una manera muy detallada y con mucho fundamento y con mucha base. Él está argumentando que esas doctrinas son falsas. ¿Cuál es la condición para que podamos permanecer en el Padre y en el Hijo? De lo que hablábamos hace unos minutos atrás. Aquí dice que si lo que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, también nosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y dice que tenemos que permanecer en lo que hemos oído, es decir, en la fe. Dice la palabra del Señor que la fe viene por Él. ¿Por el qué? Por el oír. Por el oír. Por el oír, y el oír. Y el oír. Por la palabra de Dios. Entonces dice que permanecer en lo que hemos oído. Si alguno de ustedes está oyendo esta noche por primera vez que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador en su corazón, que Él es el Mesías, que había sido prometido, que venía a morir, venía al mundo, que Él ya existía desde antes, pero que Él vino al mundo hecho carne a morir por nosotros para perdón de nuestros pecados. Si alguien no lo había escuchado antes de esta manera, reténgalo, permanezca en lo que está oyendo esta noche. Permanezca. Y si usted lo había escuchado antes, también permanezca en eso. Vamos a continuar. Voy a ir a la última parte, a la última pregunta. Y si da tiempo, volvemos a las anteriores. Y si no, yo se lo dejo a ustedes ahí para que lo sigan estudiando, ¿ok? Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 al 13. ¿Qué aprendemos allí de la naturaleza de Dios? Vamos a verlo. Este pasaje es... ¿Alguien lo estudió? A ver, ¿alguien lo estudió? Yo puse que es la verdad, que Dios, que es la verdad. Habla mucho del testimonio. Pero así, bueno, yo nada más había puesto que aprendemos ahí de la naturaleza de Dios, pues que Él es la verdad.
Y O sea que Rosario fue la única atrevida No, que es. ¿Ah? Yo lo que entendí también es que la vida eterna está en el que cree en el Hijo de Dios. Exactamente. La vida eterna está en el que cree en el Hijo de Dios. Muy bien. Así es. Vamos a leer este capítulo. Este pasaje dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, dice Juan, sino mediante agua y sangre. Y está haciendo énfasis, ojo, mediante agua y sangre, no solamente mediante agua. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Había hablado, creo que era Rosario, de la Trinidad, ¿verdad? O Elvia, no me acuerdo, alguna de las dos. Aquí habla de la Trinidad de Dios. Son tres y son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Se acuerdan del testimonio cuando Jesús sale de las aguas? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Qué tremendo es esto. Ustedes no sé si llegan a captar lo bellísimo que es esta afirmación. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y vuelvo a decir una vez más, esto es una ratificación de que eso que se dice en esas doctrinas que se predican hoy en día, de que no, que es que todo es relativo, de que todas las religiones conducen al mismo Dios, de que lo importante es que tú seas buena gente, que tú no te metas con nadie. Y aquí dice que este es el testimonio que Dios nos ha dado, el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Solo en la fe en Cristo Jesús hay vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios está espiritualmente muerto y no tiene el regalo inmerecido de la vida eterna. Y dice, cierra diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, voy a ir un momentito atrás. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Mira que está haciendo un énfasis, sino mediante agua y sangre. Y uno se pregunta, ¿y por qué será que lo repite? Y dice, y es como, digamos, parafraseando: por si no me creen, primero lo repite y luego dice, por si no me creen, repito, yo estoy parafraseando. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. ¿Qué aprendemos aquí en la naturaleza de Dios? Hay un problema. Recuérdense que Juan está refutando falsas doctrinas. Yo les hablé a ustedes la semana pasada de una falsa doctrina que se estaba enseñando en esa época. Una de esas falsas doctrinas era que ellos decían que Jesús no era un ser de carne y hueso, sino que era como, ¿cómo se diría eso? ¿Cómo fue que tú me dijiste, Miguel? Como un espíritu, como un espanto, una ilusión, se puede decir, una figura, una ilusión, casi algo fantasmal. Así. Ok. Otra doctrina que se enseñaba para la época, y para que entiendan por qué Juan hace tanto énfasis en la sangre y en el agua, es que decían que
el Mesías, el Cristo celestial, vino a Jesús hombre cuando él salió de las aguas y que abandonó a Jesús hombre antes de ir a la cruz. Entonces, es como que el que entró en el agua, el que descendió el agua, no era un hombre común y corriente, inmortal, que no era el Hijo de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Y que el que murió en la cruz no era el Hijo de Dios, era un hombre normal. Entonces Juan está refutando esto y está diciendo que, lo voy a repetir, está refutando esto diciendo que este es Jesucristo, que vino, o sea, que vino al mundo mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, reitero, él hace énfasis, sino mediante agua y sangre. Es decir, lo que está ratificando Juan aquí, que desde que Jesús fue engendrado en el vientre de María, ya era Jesús Dios. Siempre lo fue. Y cuando murió en la cruz, era Jesús, es decir, cuando estaba en el vientre de María era el Hijo de Dios, y cuando murió en la cruz era el Hijo de Dios. Y eso refuta lo que están diciendo ellos. Por eso dice que vino mediante agua y sangre también, porque está hablando que esa sangre que se derramó allí en la cruz era la sangre del Hijo de Dios, porque si no hubiese sido así, entonces ya no tiene sentido lo que se testifica de Jesús, de que es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces eso le quita por completo sentido a la resurrección de Cristo y que él resucitó al tercer día y él vive porque Cristo vive y está sentado a la derecha del Padre. Le quita sentido a los testimonios de las apariciones de Jesús resucitado en un cuerpo glorificado. Le quita sentido a la concepción de María por el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dejando entender lo que les quiero decir? Y eso es lo que Juan está queriendo decir. Por eso dice agua y sangre. Y dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque está hablando de que cuando Jesús, tanto en el bautismo como en el monte de la transfiguración, el Espíritu dio testimonio. Y el Padre dio testimonio, porque se oyó la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A eso es lo que se está refiriendo específicamente. Entonces este pasaje contiene 4 elementos importantes. Uno es de estos 4 pasajes que habla de algo que se testifica, lo testificado. Miren, los componentes de este pasaje son lo testificado, los testificantes, la garantía del testimonio, por qué podemos tener seguridad de ello, y la consecuencia de la aceptación de ese testimonio. Vamos a verlo de nuevo. Cuando dice el testificado, aquí dice que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua y sangre solamente, sino mediante agua y sangre. Ahí una vez más te está diciendo que Jesucristo siempre fue el Jesús 100% hombre y 100% Dios. Y luego los que lo testifican, los testificantes, el Espíritu, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y luego cuando habla de lo que garantiza el testimonio, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios,
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es decir, Dios es el que está testificando que Jesús es su Hijo, que siempre lo fue. Y dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, ¿cómo explico esto? Voy a pasar un momentito el versículo 11 y 12. Y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Esto es el beneficio de creer en ese testimonio, de recibirlo. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Pero yo les quería decir aquí con respecto a esto, que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Y ya con esto voy a ir cerrando porque ya se nos acabó el tiempo. Hermanos, dice, voy a leer un momentito de nuevo ese versículo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Nadie puede creer en Dios, ni mucho menos en Jesús, por sabiduría humana. El que cree en Dios es porque Dios le ha concedido. Y el que cree, cuando digo que cree en Dios y creen en su Hijo Jesús, porque no se puede decir que se cree en Dios, dice Juan, y no aceptar el Hijo. Eso es incompatible. Y dice en Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y dice Pablo, y esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios, porque nosotros recibimos el regalo de la fe por la misericordia de Dios únicamente, sin merecerlo. Y Pablo lo dice muy claramente y dice, y esto no es por obras, para que nadie se gloríe, no se vayan a estar gloriando de su fe, porque nadie puede tener fe por sabiduría, sino que tiene fe por... Oír. ¿Por qué? Oír. Por el Por oír. el oír. Por oír, por El oír supuesto. la palabra de Dios. Por el la oír y palabra de porque tiene la revelación del Espíritu Santo. Nadie cree. Mire, usted puede ir a todas las universidades del mundo y sacar todos los títulos y todos los doctorados en teología con máximos honores. Y si Dios no le da la revelación, no va a creer en Dios. Entonces, dice que el que cree en sí mismo tiene testimonio. Es decir, yo no necesito que nadie me convenza a mí de que Jesús es mi Salvador. Me estoy dejando entender lo que quiero decir. Amén, amén. ¿Cómo yo puedo explicar con lógica mi fe? ¿Alguno de ustedes cree que puede explicar la fe con una lógica? No, se tiene que vivir. ¿Y a ustedes no les ha pasado que hay gente de esa que son muy estudiosa, que le encuentran a todo sentido, le buscan el sentido a todo y le buscan la lógica que les comienza a discutir y a rebatir la fe? Y les dicen cosas como que, bueno, pero es que nadie ha probado eso. Las cosas hay que probarlas científicamente. Eso es puramente. ¿No les ha pasado que alguien les dice eso? Y lo que pasa es que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. No hay manera de Qué entenderla con poderoso sabiduría está humana. esto, Marcela. Esas son palabras de Pablo. Lo espiritual, dice Pablo, se acomoda a lo, ¿cómo es, Marcela? Espiritual. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Es Entonces como hablar tenemos... un mismo idioma. No puedo hablar en chino si usted no me entiende el chino, ¿verdad? Exactamente. Así Dice que que gracias a para- Dios, hermanos. Es ¿sí? que les decía que también dice que los que no conocen les es locura, ¿no? Para los que sí conocemos. Sí, qué tremendo. Al que no conoce le es locura y le seguirá siendo locura. ¿Qué tenemos nosotros que hacer con los inconversos? Dar por ellos, digo, porque al final el que convence o el que tiene es el espíritu. Nosotros no tenemos que convencer a nadie de nada,
venir a orar y ponerlos en manos. Si es que Dios los quiere, los va a traer. Orar por ellos. Testificar con nuestro testimonio. Testificar con nuestro testimonio, o sea, con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo, con nuestros hechos. El Señor nos manda a amarlos. El Señor nos manda a amarlos, no a señalarlos. Y dice Juan más adelante, el que dice que tiene a Dios y no ama a su prójimo, revísese. Y luego dice Juan en otro versículo allí, dice que el amor sea de hechos, no solamente de palabras. Así que tenemos que amar al prójimo. Hay un meme que dice la palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios nos manda a amar al prójimo, pero es que a veces hay prójimos que no ayudan. Sí. Bueno, vamos a orar, Padre amado. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado y nos has recordado, Señor, cuál es, Señor, nuestra posición en Cristo, Señor, la posición de la salvación, de tu amor, del perdón de pecados, de la vida eterna, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, tú nos recuerdas que tú nos amas, Padre, y que también de esa misma manera tú nos pides que nos amemos y que amemos a nuestro prójimo, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está con nosotros y que nosotros estamos aquí, Señor, temporalmente en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo, que pertenecemos al reino de los cielos, Señor. Y gracias por tanto privilegio inmerecido, Padre. Quedamos en tus manos y te pedimos, Señor, que todo lo que hayamos aprendido esta noche quede guardado en nuestros corazones, Señor, para que seamos edificados y para que podamos ser nosotros de bendición y que podamos ser, Señor, nosotros testimonio y honrar y glorificar tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Yo les bendigo, hermanos, a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos ven a través del YouTube y del Facebook, en el nombre de Jesús. Por favor, déjenme sus comentarios. A los que me ven en el YouTube, les invito a que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que reciban notificaciones, que compartan este video, que me comenten, me dejen sus preguntas, sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Les bendigo en el nombre de Jesús.